Hola, en esta oportunidad voy a resolver un problema en el cual se quiere estudiar el contenido de fósforo disponible en un suelo agrícola mediante un método de espectroscopía de absorción molecular en la zona visible del espectro electromagnético. Mientras resolvemos el problema, te invito a imaginar que este problema nos cuenta en forma resumida una experiencia de laboratorio y que los datos que usaremos para resolver el problema son los datos experimentales que se registraron en el laboratorio y que los cálculos que nos solicita hacer el problema son los que debemos llevar a cabo luego de la parte experimental para arrojar el resultado buscado, que es el contenido de fósforo en el suelo. El problema dice que se quiere determinar fósforo disponible en suelo mediante el método de Bray-Kurtz, que se basa en la extracción previa de fósforo disponible y posterior reacción con el reactivo de Murphy-Riley para la formación del azul de molibdeno, que se mide por espectrometría de absorción molecular. Se construye una curva de calibración con solución estándar 3 partes por millón de fósforo, siguiendo el protocolo detallado en la tabla. Entonces vemos que en esta tabla tenemos 5 tubos. El primero, cada columna representaría lo que vamos a poner en cada tubo de ensayo. El primer tubo es el llamado blanco, que se llama blanco porque no va a tener analito. Es decir, en este caso el analito es el fósforo. Y luego tenemos cuatro tubos numerados del 1 al 4. ¿Qué contienen esos tubos? ¿Cómo se van armando? Se va a poner un volumen de solución 3 ppm de fósforo, que es la solución estándar de concentración exactamente conocida. Al blanco no se le va a poner porque justamente no tiene que tener analito. En el tubo 1 se va a poner 0,2 mililitros, en el tubo 2 0,4 mililitros y así sucesivamente. Entonces observa que entonces al poner cada vez mayor volumen de esta solución, desde el tubo 1 al tubo 4, la concentración en cada uno de los tubos va a ir aumentando de izquierda a derecha. Luego vamos a poner la mezcla reactiva. ¿Cuánto se va a poner? En todos los tubos se va a poner la misma cantidad y esa cantidad siempre está calculada para que esté en exceso respecto al fósforo en este caso. Y bueno, son 0,5 mililitros en cada tubo. Luego se va a poner agua. ¿Cuánta agua? La necesaria en cada tubo para que el volumen final sea 6 mililitros. Por último, se pone ácido ascórbico y como también es un reactivo, se va a poner la misma cantidad en todos los tubos. ¿Qué pasa con la muestra? Seguimos leyendo el enunciado y dice, para la muestra se pesa 0,978 gramos. Se trata con 7 mililitros de solución extractiva y se filtra tomando una alícuota de 1 mililitro para la colorimetría. La absorbancia de la muestra fue 0,157. Lo que nos pide el problema es que agreguemos al protocolo de la curva de calibración una columna que corresponda a la muestra. Es decir, acá está esta columna donde debemos completar con determinados criterios qué vamos a ir poniendo, cómo vamos a ir armando ese tubo, ya que el enunciado no nos dice en forma completa qué debe contener este tubo. Antes de eso, vamos a hacer un esquema porque antes del tubo de colorimetría el suelo pasó por determinados procesos que son necesarios porque el fósforo en el suelo no está en forma soluble. Y lo que es importante en espectroscopía, que el analito esté en una solución perfecta. Entonces, ¿qué pasa en este caso con el suelo? Se pesó 0,978 gramos de un suelo acondicionado, como hemos visto en agrícola, que se acondiciona.
y se le agrega 7 mililitros de solución de Bray-Kurz, que lo que hace es extraer y solubilizar al fósforo. Entonces se filtra, luego de agitar y dejar unos minutos, se filtra con un papel, por medio de un papel de filtro adecuado, y se recoge el filtrado, que ahí está nuestro fósforo en una forma iónica y soluble. Se toma 1 mililitro de filtrado y con ese mililitro de filtrado, según lo que dice el enunciado, se va armando el tubo de colorimetría. Entonces ahora sí, vamos a ver cómo completamos esta columna. Nos dice el enunciado que vamos a poner 1 mililitro de filtrado en ese tubo de colorimetría. Ahora bien, ¿cuánto reactivo vamos a agregar? Vamos a agregar, según lo que hemos estado diciendo, ¿no?, la misma cantidad que hemos agregado en cada uno de los tubos de calibración. ¿Cuánta agua agregaremos? La necesaria para llevar a un volumen final de 6 mililitros. Y el ácido ascórbico, como es parte del reactivo, se pondrá la misma cantidad que a los tubos de la curva de calibración. La pregunta B nos pide calcular la concentración de fósforo en cada tubo de la curva de calibración y con estos valores completar la última fila del protocolo. Esta fila que nos pide las partes por millón en fósforo en cada tubo de calibración. Entonces, fíjate que comencé a esquematizar un matraz aforado que puede contener nuestra solución estándar 3 partes por millón. Que de esa solución vamos a tomar un volumen que es 0,2 mililitros, que va a ser uno de los datos importantes para calcular esta concentración. Por lo menos en el tubo 1 son 0,2 mililitros. El volumen final de ese tubo de colorimetría, cuando agreguemos los reactivos, va a ser 6 mililitros. Entonces lo que debemos calcular son los microgramos por mililitro de fósforo en cada tubo de colorimetría. Y estos son los datos que vamos a necesitar. Entonces, el volumen, la alícuota que tomamos de solución estándar, la concentración de la solución estándar y el volumen final de ese tubo de colorimetría. ¿Cómo hacemos el cálculo? Bueno, interpretamos que la solución estándar de fósforo tiene 3 microgramos de fósforo por cada mililitro y hemos tomado de esta solución 0,2 mililitros. Entonces multiplicamos por 0,2 mililitros y esto nos da que el tubo de colorimetría tiene 0,6 microgramos de fósforo, el tubo 1. Ahora hay que pensar esos 0,6 microgramos de fósforo en qué volumen del tubo de colorimetría está. Y este volumen es 6 mililitros. Quiere decir que el tubo 1 tiene 0,1 microgramos de fósforo por mililitro y esas son partes por millón. Cada uno de los tubos, la concentración de fósforo se calcula tomando en cuenta entonces los volúmenes de solución estándar que tiene cada uno de los tubos. De aquí entonces surge que el blanco va a tener 0 partes por millón de fósforo, 0,1 partes por millón tiene el tubo 1, 0,2 el tubo 2, 0,4 el tubo 3 y 0,8 el tubo 4. Lo próximo que nos pregunta es escribir la ecuación de la recta de calibración. ¿Qué significa esto? Nosotros en espectroscopía sabemos que lo que tenemos que buscar experimentalmente es el cumplimiento de esta ley de Lambert y Beer, que nos dice que hay una relación directamente proporcional entre absorbancia y concentración del analito. Entonces, lo primero que vamos a hacer es calcular la absorbancia corregida en cada tubo. ¿Corregida respecto a qué? Respecto al blanco, ¿sí? La absorbancia, entonces, de cada tubo se le va a restar la absorbancia del blanco. Cuando buscamos eso, entonces vamos a tener estos nuevos valores de absorbancias corregidas. Y esas son las absorbancias que vamos a tener en cuenta.
para calcular la pendiente de esa recta de calibración, ¿no es cierto? Porque escribir la ecuación de la recta de calibración, primero lo que tenemos que encontrar es el valor de la pendiente. Entonces, bueno, la pendiente punto a punto, como expliqué en otro video de espectroscopía, es el cambio de absorbancia. Cuando decimos absorbancia siempre son las absorbancias corregidas, dividido el cambio en la concentración, siempre punto a punto, y teniendo en cuenta en ese cambio siempre la absorbancia de 1 menos del punto 1 menos la absorbancia del punto blanco, dividido la concentración del punto 1 menos la concentración del punto blanco. Y así vamos calculando las pendientes punto a punto, siempre con referencia al blanco, y como el blanco, sus pares de punto, absorbancia y concentración es 0, 0, entonces nos facilita porque en lugar de hacer una resta directamente tomamos la absorbancia de cada tubo y la concentración de cada tubo. Entonces, haciendo esto en el punto 1, correspondería 0,060, que es la absorbancia corregida del tubo 1, dividido 0,1, que son las partes por millón de fósforo. Esto nos da 0,600. Cuando vamos calculando en los puntos 2, 3 y 4 sucesivamente, obtenemos esos valores que ves en la pantalla. Entonces hemos hallado 4 pendientes, ¿no? Punto a punto. Ahora la curva es una sola y entonces tenemos que, ¿cuál es la pendiente verdadera? Bueno, tenemos que analizar cuán cercanas son esas pendientes, y si son alejadas, entonces considerar un promedio solamente de aquellas pendientes que están cercanas. ¿Por qué? Porque significa que entonces esos puntos están bastante más alineados y descartamos un punto que esté muy por afuera. Bueno, en este caso esos valores de pendientes son muy cercanos, entonces la pendiente promedio ha sido calculada tomando todos los puntos de esa curva de calibración, y la pendiente promedio es 0,600. ¿Qué significa entonces? Habíamos dicho que lo que nosotros queríamos hallar es la ecuación de la recta, que tiene esta forma: la absorbancia igual a pendiente por la concentración, que en este caso son partes por millón de fósforo. Entonces podemos escribir la ecuación de la recta, que es absorbancia igual a 0,600 por la concentración. La última pregunta que nos hace este problema es calcular el contenido en fósforo del suelo en partes por millón. Entonces, para esto vamos a calcular la absorbancia corregida de la muestra a partir de la absorbancia que nos dio el espectrofotómetro en ese tubo de colorimetría de la muestra. Esa absorbancia corregida, como ves en la tabla, es 0,135. A partir de esa absorbancia y con la ecuación de la recta que habíamos hallado en el inciso anterior, podremos calcular las partes por millón de fósforo. En este caso son 0,225. Ahora, ¿dónde son estas partes por millón de fósforo? Es decir, estos microgramos por mililitro. ¿Dónde es esta concentración? En el tubo de colorimetría. Y el tubo de colorimetría tiene 1 mililitro de filtrado de suelo. Entonces tenemos que ir rastreando la historia, todo el recorrido, el proceso que ha sufrido este mililitro de filtrado hasta llegar a nuestro suelo original. Entonces, si tenemos en cuenta, según lo que hemos calculado,
hemos encontrado que en el tubo de colorimetría hay 0,225 microgramos de fósforo por cada mililitro de tubo de colorimetría, pero en ese tubo hay 1 mililitro de filtrado. Y entonces ese mililitro de filtrado es una alícuota, es una partecita de un todo, ¿sí? Que proviene del extractivo, que es donde ahí está nuestro suelo. Entonces, ¿cómo calculamos los partes por millón de fósforo en nuestra muestra de suelo? Es decir, microgramos de fósforo por cada gramo de suelo. Para esto, construí ahí los factores unitarios. Entonces partimos de la base que hemos encontrado 0,225 microgramos de fósforo por cada mililitro de tubo de colorimetría. Ahora bien, ¿cuál es el volumen total de ese tubo de colorimetría? Los 6 mililitros. Ahora, de ese tubo de colorimetría, una partecita se debe al filtrado que proviene del suelo. Entonces, es 1 mililitro de extractivo filtrado. Este mililitro de extractivo filtrado es una alícuota de un extractivo total, de un volumen final donde estaba toda la cantidad de suelo. Y esos son 7 mililitros, ¿sí? Entonces, bueno, hasta acá estamos calculando microgramos de fósforo que hay en los 7 mililitros de extractivo. Quiere decir que esa cantidad de fósforo está en los gramos de suelo que hemos procesado. Entonces, dividimos por esa cantidad de suelo. Entonces, ahora vamos simplificando unidades y nos queda que el suelo contiene 9,66 partes por millón de fósforo.